Buenos días, mi nombre es Sergio Quirós Miranda, soy profesor originalmente normalista y tengo un doctorado en educación por la Universidad de Tijuana y la maestría en formación de docentes por la Universidad Pedagógica Nacional. El motivo de esta conversación es explicarles en qué consiste la pedagogía crítica y por qué es necesario el pensamiento crítico en estos momentos. Habíamos acordado asistir personalmente, pero por cuestiones de salud no fue posible. Les pido una disculpa y espero que con este medio podamos suplir un poco. No es lo mismo que la interacción personal, pero podemos suplir una parte. Bueno, en primer lugar, queremos decirles que en el Instituto McLaren consideramos que la lucha política, la lucha ideológica son muy necesarias, no solo la lucha de resistencia. De eso va a tratar la plática que hoy voy a trabajar con ustedes. Entonces, en primer lugar, diríamos que tenemos que precisar cómo es el mundo de hoy. Están pasando cosas terribles, jamás vistas en la historia de México. El crimen forma parte de nuestra vida cotidiana. Tenemos amigos, tenemos familiares, tenemos conocidos que han sido víctimas del crimen organizado. Solo el año pasado murieron más de 25,000 personas y no sabemos por qué el gobierno se asusta y condena a Venezuela cuando tiene menos de 50 fallecidos. No es porque el ser humano no cuente, todo cuenta, pero nos hace una referencia de que la hipocresía de nuestro gobierno. El tráfico de personas se ha incrementado en todo el mundo, del sur al norte, en África, a Europa, de América Latina a los Estados Unidos. Es un negocio, no se trata nada más de que la gente necesita irse. Es un negocio de los grandes capitales. La trata de blancas se ha convertido en un super negocio con niñas pobres, jovencitas que son engañadas y llevadas a otros países. La prostitución es una industria como nunca se había visto. Por otra parte, la destrucción de la naturaleza está hoy al 100%, se destruyen bosques, se talan, se contamina el agua, hay violencia generalizada en todos lados, guerras territoriales por la apropiación de las riquezas, proliferación de lo inhumano, eso es lo que podía caracterizar el mundo de hoy. Y todo está en marcha, sobre todo, una campaña intensa para restarle derechos a los trabajadores. Y aquí se inscriben los profesores, quitarnos derechos y conquistas que costaron luchas, huelgas, muertes, persecuciones, cárcel. Esas conquistas laborales y salariales hoy nos las están haciendo nulas. Entonces, todas esas cosas terribles que describí tienen una cosa en común. Están relacionadas con la obtención de ganancia. El capitalismo de nuestra época se caracteriza por la destrucción de los dos elementos fundamentales que integran la humanidad, la naturaleza y los seres humanos. Entonces, podemos decir que estamos viviendo una sociedad inhumana que tenemos que cambiar, que tenemos que transformar. Y aquí está el valor de la educación. Paulo Freire, ese famoso y prestigiado educador brasileño, decía que la educación por sí misma no cambia el mundo. La educación cambia a las personas que van a transformar el mundo. Y ese es el objetivo de la pedagogía crítica. Mientras lo que yo he descrito pasa, mientras he dicho cómo está ocurriendo en el mundo lo inhumano, cómo se ha apropiado de nosotros la destrucción de la naturaleza, los seres humanos y los trabajadores reaccionamos de diferentes maneras. La mayoría, lamentablemente, lo hace con indiferencia, como si no pasara nada. Otros se refugian en la vida individual, se dedican a
a la idea de tener éxito, entre comillas, hacer dinero, acumular riquezas para su familia, como si finalmente a sus familias no les fuera a afectar la contaminación del ambiente, la destrucción de los bosques, la contaminación de los alimentos. Otros reaccionan luchando en la resistencia, como es el caso de la coordinadora, contra la agresión a sus derechos laborales, académicos, como trabajadores. Y otros, lamentablemente, los menos, analizan primero, ven que es un problema no solo de relaciones laborales, sino un problema político, ideológico, un problema del sistema capitalista. Entonces, desde la pedagogía crítica, estamos convencidos de que para lograr éxito en nuestra lucha, necesitamos saber luchar. No basta querer luchar, es necesario saber luchar. Y esta es una de las tareas que cumplimos o intentamos cumplir en el Instituto McLaren de Pedagogía Crítica. Lenin decía, el gran revolucionario de la Revolución Rusa, que sin teoría revolucionaria no puede haber práctica revolucionaria, pero completaba la frase, pero sin práctica revolucionaria tampoco hay teoría revolucionaria, son una combinación dialéctica. El Lombardo Toledano, ese gran educador mexicano, filósofo, sostuvo de otra manera más fácil. Él dijo, sin saber no es posible hacer, pero sin hacer tampoco es posible saber. Esa es la vinculación dialéctica entre la teoría y la práctica, lo que se denomina la praxis. Entonces, tenemos que trazar la estrategia apoyándonos en el análisis. El pensamiento crítico y la pedagogía crítica tienen aquí un valor incalculable para esto de saber luchar y para esto de vincular teoría con práctica. Porque el pensamiento crítico y la pedagogía crítica nos ayudan a comprender la realidad, nos proporcionan las herramientas necesarias para saber por qué pensamos lo que pensamos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué tenemos esas prácticas de vida cotidiana, que las practicamos todos los días. Pero sobre todo la pedagogía crítica nos da las herramientas teóricas para saber cómo luchar y contra quién luchar, para no desperdiciar fuerzas. La pedagogía crítica en general nos permite develar los hilos ocultos de la manipulación ideológica y política de que es objeto todo el pueblo mexicano, de que somos objeto todos. Desde la pedagogía crítica podemos ver que no vivimos en el mejor de los mundos posibles. Podemos ver, porque nos han hecho creer eso, que no estamos en un camino sin salida tampoco, en un callejón sin salida, que hay salidas populares y que las podemos construir, pero que tenemos que construirlas, primero conocerlas. Desde la pedagogía crítica, nosotros nos enseñamos a sí mismos que podemos construir un mundo mejor para nuestras futuras generaciones. Nos permite ver la gran potencialidad de la pedagogía crítica que tenemos los trabajadores si nos organizamos y nos unimos. Por eso es necesaria la pedagogía crítica. Nos ayuda a ver el mundo como realmente es y al capitalismo como la enfermedad incurable que tenemos que extirpar de la sociedad. Vamos ahora a compartir la pantalla para que ustedes tengan una idea de cómo hacerle. Aquí voy a pedir ayuda del técnico que me está auxiliando aquí, que es el maestro Leonel. Compartir pantalla. Aquí dice compartir pantalla. Y empezamos. Aquí está ya. Permítanme un momentito. Compartir pantalla. Muy bien. Ya estamos aquí. Compartir pantalla. Ustedes van a estar viendo y yo voy a estar hablando. Entonces tenemos aquí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos movemos aquí? Puede ser la... Vamos a un momentito. ¿No hay que hacer la dispositiva grande? Sí, quiero ver la grande, sí. Ajá, aquí. Ahí está. Y aquí movemos. Miren, aquí hay algunas imágenes que ustedes pueden ver todos los días en cualquier lugar de México,
cómo el negocio de los bosques se está convirtiendo en un peligro, en un riesgo. Millones de hectáreas cada año de bosques de todo el mundo son taladas por la obtención de ganancias. Hay cosas tan terribles como que existe un mercado, un tráfico permanente, continuo, todos los días, hoy mismo, de órganos humanos en los mercados internacionales clandestinos, con precios en euros o en dólares, un riñón, un hígado, un pulmón, una córnea. Y para eso entonces, siendo un negocio, no hay límites. El capital no es un ser humano, el capital no tiene sentimientos, no tiene corazón, no tiene compasión. El capital lo que quiere es ganancias. Y los grandes capitalistas que están allá arriba, en sus lujosos hoteles, en sus lujosas casas, no ven lo que acá abajo está ocurriendo a causa de lo que ellos pretenden, que es incrementar sus ganancias. Contaminación de las aguas, de los ríos. Peligrosamente, aquí tenemos esta gráfica, por ejemplo, en la que el Polo Norte en el 1970, vean ustedes la extensión blanca, luego 7.6 millones de kilómetros cuadrados tenía el Polo Norte. Para el 2005 ya solo tenía 5.3 millones de kilómetros cuadrados. Y para el 2030 se calcula que casi va a ser inexistente. Esto va a tener un efecto terrible, pero terrible, sobre la vida humana. En todo el mundo hay guerras, proliferan las guerras de rapiña, guerras generadas supuestamente para combatir el terrorismo que ellos mismos han creado, pero que son pretextos para meterse en el mundo, en Libia, en Palestina, por el petróleo de Libia, por el agua que tiene Libia en su subsuelo, y el saqueo de los recursos minerales estratégicos, y particularmente del oro y de la plata, que ahora están sirviendo para las investigaciones en el cosmos, etc. Todos estos son los síntomas de una grave enfermedad que se llama capitalismo y que solo se cura con extirparla, con eliminando el sistema. Aquí tenemos una gráfica donde nos muestra la población mundial y la deforestación, cómo va avanzando tremendamente la deforestación en el mundo. Entonces, de repente nos vamos a quedar sin agua que beber, sin bosques que reproduzcan el ciclo del agua, y eso pues va a acabar con la vida humana. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso, de que el problema es sistémico, es civilizatorio. Y si no lo detenemos, va a destruir por completo a la humanidad, como vemos en esa gráfica muy elocuente de los sistemas productivos que están destruyendo al ser humano y al medio ambiente. Entonces, la pregunta es, en el Instituto Magdalena, bueno, ¿y por qué está ocurriendo esto? Y nos respondemos con el apoyo de la ciencia. Y la ciencia nos dice que en el mundo hay una tendencia a la baja en la tasa de ganancia. Pero unos preguntarán, ¿cómo? Si yo veo que las compañías están muy ricas. Sí, ellas controlan la economía mundial, las corporaciones. Pero entre una corporación y otra hay competencia por apropiarse del mercado. Y en esa competencia, las corporaciones deben invertir mucho dinero en entrenamiento, en tecnología, en compra de equipos, en robots, en almacenes, en buques, en transportes. Toda esa inversión se llama capital constante. Y el capital constante por sí mismo no produce riqueza. Ustedes pueden poner miles de fábricas en una isla, miles de robots, miles de todo lo que ustedes quieran, pero sin la explotación del trabajo humano eso no funciona. Entonces lo que produce capital es la obtención de lo que se llama el plusvalor, la parte no pagada al trabajador, la plusvalía, el trabajo asalariado que se llama capital variable. Entonces cuando una compañía transnacional, un monopolio, invierte más en capital constante que en capital variable, sí gana y puede derrotar a la competencia, pero su tasa, su porcentaje de ganancia es mínimo, es pequeño, es bajo. Y entonces, como no se puede dejar de competir, el proceso continúa todos los días y todos los años. Ustedes pueden ver en esta gráfica cómo está la tendencia a la baja tremendamente. Lo terrible es
¿Qué va a pasar en los próximos 20 años, por ejemplo, si continúa esa tendencia? De continuar esa tendencia, podríamos llegar a la peligrosa situación de crecimiento cero de la producción. Ustedes vean la edad de oro de 1950 a 1972, es decir, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Vino la recuperación, las grandes inversiones de los Estados Unidos en las capitales de Europa destruidas. Entonces vino una gran masa de trabajadores, de ganancias, de empleos, y por eso tenemos que de 1950 a 1964, en la primera parte de la gráfica, pues fluctuaba entre un 29 y un 31% la tasa de ganancia. Pero si nos vamos del 64 al 80, cuando ya vino la crisis la crisis de estos años, empieza a bajar con altos y bajos, pero vean la tendencia hasta el 82, que llegó casi que a tocar fondo. Luego viene la etapa neoliberal que le permitió, con la superexplotación de los trabajadores, de los recursos de las naciones, una ligera recuperación, una ligera estabilidad al capital a base del empobrecimiento de la gente. Pero después del 86 a nuestra época hay crisis, y ustedes vean la caída que está en el 2008, que fue cuando es la crisis llamada hipotecaria. Entonces, esta es la tendencia a la baja en la tasa de ganancia, que es inevitable que el capitalismo la lleve en sí mismo. La descubrió Marx y descubrió que es lo que iba a generar las condiciones objetivas para la destrucción del capitalismo. Pero el capitalismo no se quiere morir solo y nos quiere llevar junto a todos, a la humanidad, a la naturaleza, a los seres humanos, a los animales, a todo. Y eso es lo que está ocurriendo ahorita. Eso lo aprendemos en nuestras clases de economía, de sociología, de filosofía en el Instituto McLaren. En resumen, como la evolución y la lógica del capitalismo va en el sentido de la mecanización de los métodos y técnicas de producción y consecuentemente aumento del capital constante frente al capital variable, la cuota de ganancia tiende a ceder, tiende a caer, y eso hace que el capitalismo entre en un proceso salvaje, bárbaro, de convertir todo en negocio. No solo es producto de la maldad humana. La maldad humana es producto de todo esto. Es decir, alguien se mete al comercio de órganos porque le deja enormes y gigantescas ganancias. Y un pobre se mete a ese negocio porque le deja para vivir. Entonces hay una base económica. En definitiva, como tendencia, la cuota de ganancia, la tasa de ganancia, solo depende de la composición orgánica del capital, es decir, la fusión entre capital constante y variable. Y en México tenemos el peor de los gobiernos. En este marco de esta crisis, cuando debiéramos tener un gobierno nacional que la enfrentara, un gobierno que rescatara nuestros recursos, un gobierno que cerrara las posibilidades del saqueo, por el contrario, tenemos un gobierno que ha abierto todas las puertas de este país a los saqueadores, que les ha permitido todas las facilidades, que no les cobra impuestos, que les dice, vengan, exploten la naturaleza, aquí está el de ustedes, vengan, exploten a los trabajadores, son sus empleados, bájenles los salarios. Ese es el gobierno que tenemos hoy. Esa es la clase política que encabeza el PRI, el PAN, el PRD y otros partidos políticos. Son un gobierno antinacional. Entrega del petróleo, entrega del oro, entrega de los minerales valiosos, entrega de nuestra fuerza de trabajo, entrega de la soberanía. Permiten que agencias extranjeras como la DEA vengan y ejecuten operaciones de detención de personas en territorio nacional, violando la soberanía. Son un gobierno antipopular y el más corrupto de todos los tiempos. Con engaños promovieron las reformas energéticas y las reformas estructurales diciendo que iba a bajar la gasolina, el gas, etcétera. Mucha gente se confundió, les creyó, les dijo, bueno, te doy el beneficio de la duda. ¿Y ahora qué tenemos? El precio más alto de la gasolina. Ahora tenemos que importar gasolina de los Estados Unidos, tenemos que importar petróleo de los Estados Unidos, cuando éramos un país exportador. Han hecho los grandes negocios en el gobierno, se han enriquecido. El exgobernador de Oaxaca, Murat, le aparecieron propiedades por todos lados en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa. El pueblo se ha empobrecido más, a contraparte de eso. Más de 80 millones de mexicanos son hoy pobres. Se ha crecido la pobreza extrema en México. Tenemos que pensar que esta clase política tiene que abandonar el poder. En 3 años han saqueado más oro que en los 300 años de época colonial. Esos son datos del mismo Banco de México.
En los gobiernos panistas de Fox y Calderón, los corporativos mineros obtuvieron 380 toneladas de oro, 380 toneladas de oro, ¿verdad? Contra 182 que se saquearon en los 300 años de época colonial. Con Peña Nieto el saqueo continúa. En los últimos 15 años, los gobiernos pripanistas han otorgado más de 10,000 títulos de propiedad que han ido a parar a empresas extranjeras, sobre todo canadienses, y ahora hay minas por todos lados, con un gran deterioro de la naturaleza, porque la minería ahora se hace extrayendo miles de toneladas de tierra para sacar un pequeño gramo de oro. Una destrucción incalculable. Padecemos la peor clase política que ha gobernado México desde Porfirio Díaz. No basta por eso, para nosotros, a nuestro juicio, la lucha de resistencia. Es encomiable la lucha de resistencia que da la coordinadora, que da el SME, que da los telefonistas, los mineros, pero tenemos que pasar de la lucha económica y laboral a la lucha política y vincularlas. No hacer a un lado la lucha política e ideológica. Es decir, lo que decía Marx, el movimiento se da porque hay una afirmación. A esa afirmación le surge una negación, pero a esa negación le surge una nueva negación, que es la negación de la negación, y esta se convierte otra vez en la afirmación. Por ejemplo, llamaremosle afirmación a que nos imponen las reformas estructurales. Hay una lucha de resistencia para negarlas. Entonces, y está la negación de la primera negación, la lucha de resistencia. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que negar la negación, es decir, pasar de la lucha de resistencia a la lucha política e ideológica. Esa es la negación de la negación. Necesitamos hacer lo que está a nuestro alcance, no lo que no está a nuestro alcance. Y como maestros podemos hacer muchas cosas. Podemos difundir el pensamiento crítico que hace falta tanto en México y el mundo. Esa es la tarea del Instituto McLaren de Pedagogía Crítica. Y aquí tenemos una pequeña exposición, presentación de lo que es el instituto. Lo vamos a hacer muy rápidamente porque el tiempo se nos está agotando. Es una institución con registro oficial, o sea, está legalmente establecida. Aquí tenemos el REBOE para el doctorado en Pedagogía Crítica que nos otorga el gobierno del Estado. Aquí tenemos el REBOE para la maestría, porque es un proceso maestría-doctorado. Y el propósito central, que lo hemos enunciado en esta plática, donde tiene su sede el instituto, en un lugar muy bonito que se llama Ensenada, Baja California, que está en las costas del Pacífico, a 100 kilómetros de la frontera con los Estados Unidos. Aquí trabajamos, tenemos instalaciones pues adecuadas, no de lujo. Rentamos el edificio escolar de una escuela preparatoria que ellos, en las vacaciones que ellos descansan, y aquí tenemos una vista de la vida cotidiana del instituto, una inauguración de cursos, profesores y estudiantes. Aquí el que aparece en primera fila es un estudiante colombiano que ya terminó, es musicólogo, experto que da conferencias y conciertos en el mundo y que estudió con nosotros el doctorado. Aquí tenemos a la doctora Isabel Camacho, abajo tenemos al doctor Marco Raúl Mejía, tenemos a un estudiante también colombiano ahí dando una exposición de su tarea. Esa es la vida en las escuelas. Tenemos el doctorado consta de 21 materias, el programa, y se obtienen 2 certificados, el certificado de maestría y el certificado de doctorado, con la ventaja de que si terminan las 21 materias, el grado de maestría se obtiene sin necesidad de hacer un trabajo de tesis o defender una tesis, porque tenemos la opción de tener el grado de maestría, la titulación de maestría, en la opción de continuar sus estudios de doctorado. Para el doctorado sí tenemos que hacer una tesis o un proyecto de educación popular. Aquí tenemos algunos estudiantes, algunos profesores con sus estudiantes. La biblioteca es muy socorrida, hay siempre 20, 30 compañeros trabajando intensamente sus proyectos de educación popular. Acá por la derecha vemos a 2 profesores, al doctor Jesús Pastor García Brigos al final, de camisa roja, al doctor Marco Raúl Mejía, 2 estudiantes michoacanos. Aquí hay un estudiante colombiano, Andrés. En fin,
Tenemos, dijéramos, hay gente trabajando en biblioteca, intensa actividad académica, al contrario de lo que pudiera pensarse, de que son estudios sencillos, light, no, por el contrario, nosotros tenemos el mayor rigor académico en esta institución. Aquí tenemos uno de los grupos de la generación, me parece que la tercera generación, están ahí, o la segunda generación, ahí están tomándose una foto en las instalaciones. Aquí está nuestra queridísima maestra, la doctora Alicia Minujín, experta en educación creativa, en creatividad en la educación, y que lamentablemente falleció el año pasado. Una inauguración de cursos. El doctor Malaren frecuentemente viene a visitarnos y a dar pláticas, cursos, conferencias. El doctor Armando Duarte, trabajo en la calle, en los pasillos. Es un ambiente académico, 100% académico, de interacción, de intercambio, en el que damos oportunidad para que los estudiantes expongan sus experiencias personales y de trabajo cotidiano en sus respectivas regiones de Oaxaca, de Michoacán, de Tapachula, de Palenque, de Colombia, de Guerrero, de Baja California Sur. Y cada año hacemos un gran evento académico. Aprovechamos, pues, que están aquí tanta gente reunida de tantos lugares para hacer, aquí, pues, este fue un evento que se llamó Calidad Total o Calidad Social de la Educación. Invitamos al doctor Prudenciano Moreno, al doctor McLaren, a la doctora Minujín para que impartieran, al doctor Sergio Gómez Montero, que se encuentra ahí al extremo. Y bueno, hacemos también en los días que nos quedan libres, los domingos, visitas a la zona de la ruta del vino, cómo se produce. Hacemos visitas a alguna universidad de los Estados Unidos. En fin, este otro foro académico de otro año, de otro verano, en el que se llamó Crisis Sistémica y Medio Ambiente, y invitamos a expertos, la doctora Rosa María Romero, que es asesora del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el doctor Jesús Pastor García Brigos, expertos en la educación ambiental, un doctor de la Universidad de Guadalajara. Y el año pasado hicimos un evento extraordinario de educación comparada en el siglo XXI, en el que invitamos profesores de Finlandia, 2 profesores de Finlandia, un profesor de la Universidad de Shanghái y un profesor cubano, para que nos dijeran, porque son los 3 países, las 3 regiones donde se obtiene el primer lugar en PISA. Que nos digan los finlandeses qué hacen y qué no hacemos nosotros para que ellos obtengan el primer lugar y nosotros el último. Que nos digan los profesores de Shanghái. Trajimos al doctor Juan Xichen para que nos explicara cómo es la educación allá y por qué obtuvieron el primer lugar en matemáticas y ciencias en PISA. Igual al profesor cubano. Entonces, estas son unas fotos del evento. Y entonces, tenemos ya graduados, nos ha funcionado muy bien convertir las tesis, la tesis la puedes convertir en un proyecto de educación popular que lo elaboran entre 3 compañeros, le dan todo el carácter de una tesis, lo defienden entre los 3 y nos ha resultado bastante positivo. Son graduaciones, ya vamos en la 5ª generación que se gradúa, hay doctores egresados del Instituto McLaren de muchos lugares del país. Aquí está uno de los estudiantes rindiendo su protesta como doctor en pedagogía crítica. Ahora doctor Rossi, que es artista, que es artista laureado en América Latina, es de Tijuana, y aparte es médico particular, y obtuvo su doctorado en pedagogía crítica con nosotros. Aquí tenemos otros ejemplos de exámenes de grado, sustentación del examen entre 3 compañeros. Aquí tenemos a quien fuera dirigente de la sección 18, que también es egresado nuestro, el maestro Jorge Cázares, que aún no tiene todavía su grado, pero en fechas próximas lo va a tener. La ceremonia de toma de protesta de la maestría, cuando les otorgamos el título de maestría, ¿verdad? Y eso es nuestro doctorado. Les agradecemos mucho su presencia y los invitamos a inscribirse en el doctorado en Pedagogía Crítica y Educación Popular. Muchas gracias por su atención. No. Okay.
Le dice. Ok, ahí tiene razón.